Bienvenidos a la 10ª entrega de curiosidades cuidadosamente seleccionadas como esta frase de Fridtjof Nansen. Demolí todos los puentes detrás de mí para no tener otra opción que seguir adelante. Sin más preámbulos, comencemos. Las abejas pueden reconocer rostros humanos. Aunque las abejas tienen cerebros muy pequeños en comparación con los nuestros, son capaces de reconocer rostros. Utilizan un proceso similar al de los humanos para identificar patrones y recordar caras. Esto les permite diferenciar entre personas que representan una amenaza o no. Los científicos descubrieron esta capacidad mediante experimentos que demostraron que las abejas podían asociar rostros específicos con recompensas. Esta habilidad es útil para las abejas cuando interactúan con personas cercanas a sus colmenas. Y por otra parte, mucho cuidado con intentar hacerles daño, ya que aparte de reconocer rostros y picar fuerte, la venganza de una abeja será todo menos dulce. El café fue descubierto por cabras. La leyenda cuenta que el café fue descubierto por un pastor de Etiopía en el siglo IX, quien notó que sus cabras estaban especialmente enérgicas después de comer ciertos frutos rojos. Curioso por los efectos, el pastor probó los frutos y sintió el mismo aumento de energía. Esto llevó al descubrimiento de los granos de café y su eventual expansión por todo el mundo. Desde entonces, el café se ha convertido en una de las bebidas más populares a nivel global. Por suerte, en aquella época no existían los iPhone ni las redes, sino probablemente la cabra lo hubiera subido a su perfil. El Monte Everest sigue creciendo. El Monte Everest, la montaña más alta del mundo, sigue creciendo cada año. Esto ocurre debido a la colisión entre las placas tectónicas de la India y Eurasia que hacen que la montaña aumente su altura en alrededor de 4 milímetros anualmente. Esta colisión, que comenzó hace millones de años, sigue ejerciendo presión y levantando la cordillera del Himalaya. Aunque el crecimiento es imperceptible a simple vista, continúa modificando lentamente el paisaje de esta región. Las tortugas pueden respirar por su trasero. Aunque suene extraño, algunas especies de tortugas acuáticas, como la tortuga de caparazón blando de Australia, pueden respirar a través de su trasero. Este proceso se llama respiración cloacal y permite que las tortugas absorban oxígeno directamente del agua. Esto les permite permanecer bajo el agua durante largos periodos sin tener que salir a la superficie para respirar. Es una adaptación increíble que les ayuda a sobrevivir en ambientes acuáticos donde el oxígeno a veces es escaso. El mecanismo de Anticitera. El mecanismo de Anticitera es una calculadora astronómica creada por los antiguos griegos hace más de 2000 años. Fue descubierto en 1900 en el naufragio de Anticitera, cerca de las costas de Grecia. Los arqueólogos creen que este dispositivo, hecho de bronce y engranajes, servía para predecir eclipses, fases lunares y movimientos planetarios. Considerado el primer ordenador de la historia, este artefacto sigue desconcertando a los científicos debido a su complejidad para la época en que fue fabricado. La miel nunca se echa a perder. La miel es uno de los pocos alimentos que prácticamente no tiene fecha de caducidad. Los científicos han descubierto miel en tumbas egipcias que todavía es comestible después de miles de años. Esto se debe a las propiedades naturales de la miel, como su baja humedad y acidez, que crean un ambiente inhóspito para bacterias y microorganismos. Mientras esté bien almacenada, la miel puede durar indefinidamente sin echarse a perder. El corazón del colibrí late hasta 1000 veces por minuto. El colibrí, además de ser el único pájaro que puede volar hacia atrás, también tiene uno de los metabolismos más rápidos del reino animal. Su corazón puede latir hasta 1000 veces por minuto mientras vuela, lo que les permite mantenerse en el aire batiendo sus alas a una velocidad increíble. Sin embargo, cuando descansan, su ritmo cardíaco disminuye drásticamente para conservar energía. Este increíble pájaro necesita alimentarse constantemente de néctar para mantener su energía. Los caracoles pueden dormir hasta 3 años. Los caracoles son conocidos por su lentitud, pero también por su capacidad de hibernar. En condiciones extremas de sequía, los caracoles pueden sellarse dentro de sus caparazones y entrar en un estado de hibernación que puede durar hasta 3 años. Durante este tiempo, sus cuerpos reducen al mínimo sus funciones vitales para conservar energía y sobrevivir hasta que las condiciones sean más favorables para su actividad.
Los tiburones existen desde antes que los árboles. Aunque los árboles son parte fundamental de la vida en la Tierra, sorprendentemente, los tiburones ya existían mucho antes. Los primeros tiburones aparecieron hace aproximadamente 400 millones de años, mientras que los árboles como los conocemos surgieron unos 50 millones de años después. Esto significa que los tiburones han sobrevivido a numerosos eventos de extinción, adaptándose a lo largo de los milenios en los océanos del planeta. Los canguros no pueden caminar hacia atrás. A pesar de su gran agilidad para saltar, los canguros tienen una limitación única: no pueden caminar hacia atrás. Esto se debe a la estructura de sus patas traseras, que están diseñadas para el salto y no permiten movimientos hacia atrás con facilidad. Además, sus largas colas, que les ayudan a mantener el equilibrio, también impiden que retrocedan. Esta peculiaridad les ha convertido en un símbolo de avance y progreso en Australia. Los perros entienden hasta 250 palabras. Los perros no solo son capaces de interpretar gestos y emociones humanas, sino que también pueden comprender hasta 250 palabras o frases. Algunas razas, como los Border Collies, han demostrado tener una capacidad cognitiva similar a la de un niño de 2 años. Estos perros pueden aprender el nombre de diferentes objetos y seguir instrucciones complejas, lo que los convierte en animales increíblemente inteligentes. Esta habilidad varía según la raza, la educación y el entrenamiento que reciban. El hielo no es siempre blanco o transparente. Aunque estamos acostumbrados a ver el hielo blanco o transparente, también puede aparecer en otros colores, como azul. Esto ocurre cuando el hielo está compuesto de muchas capas comprimidas y carece de burbujas de aire, lo que permite que la luz penetre y sea absorbida en su interior. El hielo azul es común en los glaciares, donde la presión de las capas de hielo superior crea una estructura cristalina que refleja la luz de manera diferente, produciendo este hermoso color. Las papilas gustativas cambian cada 2 semanas. El sentido del gusto está en constante renovación. Las papilas gustativas de la lengua tienen una vida útil de aproximadamente 2 semanas antes de regenerarse. Este proceso permite que las células gustativas se mantengan en buen estado. Sin embargo, a medida que envejecemos, el número de papilas gustativas que regeneramos disminuye, lo que puede hacer que los sabores no se perciban tan intensamente como cuando somos jóvenes. Los humanos y los plátanos comparten ADN. Aunque suene increíble, los humanos comparten alrededor del 50% de su ADN con los plátanos. Esto se debe a que todos los seres vivos, incluidos los humanos y las plantas, compartimos un ancestro común en la historia evolutiva. Aunque esta cifra no significa que los humanos y los plátanos sean similares, refleja la interconexión de toda la vida en la Tierra y la importancia de los mismos bloques biológicos fundamentales en todos los organismos. El colibrí es el único pájaro que puede volar hacia atrás. El colibrí es la única especie de ave capaz de volar en todas las direcciones: adelante, atrás, arriba y abajo. Este pequeño pájaro tiene una increíble agilidad gracias a la estructura de sus alas, que les permite moverlas en un patrón de figura de 8. Además, sus alas pueden batir hasta 80 veces por segundo. Esta habilidad para maniobrar en el aire es esencial para su supervivencia, ya que les permite alimentarse del néctar de las flores de manera efectiva. Los pingüinos se declaran amor con piedras. En algunas especies de pingüinos, los machos cortejan a las hembras ofreciéndoles una piedra. Si la hembra acepta la piedra, los 2 pingüinos pueden formar una pareja y construir un nido juntos. La elección de la piedra es crucial, ya que las hembras prefieren piedras lisas y de buen tamaño. Esta costumbre convierte a los pingüinos en una de las pocas especies animales que usan regalos como parte de su ritual de apareamiento. Las cebras son negras con rayas blancas. A pesar de que comúnmente se cree que las cebras son blancas con rayas negras, en realidad son negras con rayas blancas. Este hecho se ha confirmado al observar el color de la piel de las cebras, que es negra. Las rayas blancas aparecen debido a la falta de pigmentación en ciertas áreas del pelaje. Las rayas tienen la función de camuflaje y también ayudan a regular la temperatura corporal, ya que reflejan el calor del sol.
Las medusas son inmortales. La especie de medusa conocida como Turritopsis dohrni es capaz de revertir su ciclo de vida y, en teoría, vivir para siempre. Cuando esta medusa adulta experimenta lesiones o condiciones ambientales adversas, puede volver a su fase de pólipo, regenerando su cuerpo y comenzando su ciclo de vida nuevamente. Aunque muchas medusas de esta especie mueren por depredación o enfermedad, este proceso de rejuvenecimiento la convierte en un ser técnicamente inmortal. Esto ha despertado gran interés en la ciencia por sus implicaciones biológicas. Los tigres tienen rayas únicas. Al igual que las huellas dactilares en los humanos, las rayas en los tigres son completamente únicas. No hay dos tigres con el mismo patrón de rayas, lo que los distingue individualmente. Estas rayas no solo están en su pelaje, sino también en su piel, lo que significa que, aunque se afeiten, las marcas seguirán siendo visibles. Las rayas les ayudan a camuflarse en su entorno, especialmente en áreas con vegetación densa, y les permiten acercarse sigilosamente a sus presas. Las hormigas nunca duermen. A diferencia de los humanos y muchos otros animales, las hormigas no duermen en el sentido tradicional. En lugar de dormir largas horas, experimentan breves periodos de descanso que suman alrededor de 4 horas por día. Durante estos descansos, las hormigas no se inmovilizan por completo, sino que reducen su actividad. Algunas especies de hormigas reinas, sin embargo, tienen ciclos de sueño más prolongados. A pesar de esto, las hormigas son capaces de trabajar de manera constante en sus colonias. El océano produce oxígeno. Aunque solemos asociar los bosques con la producción de oxígeno, la verdad es que más de la mitad del oxígeno de la Tierra proviene del océano. Las pequeñas plantas marinas conocidas como fitoplancton, que flotan cerca de la superficie, realizan la fotosíntesis y liberan oxígeno en el proceso. Estos diminutos organismos son responsables de generar aproximadamente el 50 al 80% del oxígeno que respiramos. Sin ellos, la vida en la Tierra sería imposible tal como la conocemos hoy. Los gatos tienen un hueso en la lengua. La lengua de los gatos está cubierta de pequeñas espinas afiladas llamadas papilas, que están hechas de queratina, el mismo material que forma las uñas. Estas espinas son lo que le permite a los gatos limpiar su pelaje y también raspar la carne de los huesos cuando comen. Además, los gatos tienen un hueso en la base de la lengua, conocido como el hueso hyoides, que les ayuda a producir el ronroneo característico de estos felinos. Las estrellas de mar pueden regenerar sus brazos. Las estrellas de mar tienen la increíble capacidad de regenerar sus brazos si los pierden. Algunas especies pueden incluso regenerar un brazo completo a partir de un fragmento del cuerpo. Este proceso de regeneración puede tardar desde unos meses hasta un año, dependiendo de la especie. Además, las estrellas de mar no tienen cerebro, pero cuentan con un sistema nervioso complejo que les permite coordinar sus movimientos. También tienen ojos diminutos al final de cada brazo para detectar luz y oscuridad. Y como cierre de esta entrega, el último dato científico dice así: darle un like al video que están viendo ayuda mucho a que este canal siga acercándoles más contenido interesante. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. ¡Hasta la próxima!